Hola, soy Gerard, el profesor de Estadística de ADE de la Universidad de Sevilla de la Academia Statistics. Antes de empezar el curso como tal, os quería comentar un par de aspectos sobre el funcionamiento del mismo. En primer término, indicaros que toda la docencia es online, mediante clases grabadas, como esta que ahora mismo estáis visualizando, así como también clases en directo. En las clases grabadas dispondréis de toda la información teórico-práctica necesaria para entender perfectamente la asignatura. Y luego, posteriormente, en las clases en directo lo que haremos será resolver todas vuestras dudas, así como principalmente resolver exámenes de los últimos años. Por ese motivo es fundamental la asistencia a las clases en directo, ya que veremos qué nos preguntan y entenderemos cómo debemos responder cada una de las diferentes preguntas de examen. También indicaros, por favor, que cuando realizáis la inscripción de nuestros cursos, os enviamos a vuestras casas un dossier encuadernado, con toda la información de teoría, ejercicios y en la parte final tendréis los exámenes que resolveremos, como decía, en la clase en directo. Es fundamental disponer del dossier, ya que todo el tiempo iré haciendo referencia a páginas, ejercicios que se encuentran en el dossier. Por lo tanto, debéis disponer de él para hacer el seguimiento de la clase. Entonces, en este caso, si alguien está realizando ahora mismo la clase de prueba, puede ir a YouTube o puede ir a nuestra página web y descargarse el dossier correspondiente. Os lo descargáis y así tiene un seguimiento adecuado, rellenando la información que está vacía en el dossier. Una vez también dicho esto, ya para finalizar, indicaros que el día del inicio del curso creamos un grupo de WhatsApp formado por los alumnos y por el profesor, en este caso yo mismo, que me encargue de resolver todas vuestras dudas acerca de conceptos de temario, de ejercicios, de funcionamiento del curso, lo que sea. Podréis preguntarme ahí todas vuestras dudas. Siempre tendréis ambas vías para contactar conmigo y comentarme vuestras dudas, ya sea grupo de WhatsApp o en clases en directo. Una vez dicho esto, empezamos ya con el curso como tal. Nos adentramos ya en la información de la asignatura. Empezaremos planteando un pequeño esquema para entender bien los primeros conceptos teóricos fundamentales para tener la base para los siguientes apartados. Entonces empezaremos planteando el objetivo principal de la estadística, que acostumbra ser estudiar la población. Generalmente, el objetivo es estudiar toda la población, que está formado por distintos individuos, elementos. ¿Qué ocurre? Que generalmente es imposible o muy dificultoso estudiar a todos los individuos de la población. Para que lo entendamos mejor, por ejemplo, yo quiero estudiar el peso en España. ¿Puedo estudiar a todos los individuos? Claro, para tener sentido el estudio, debería estudiar, y en este caso pesar, a todos los individuos al mismo tiempo, cosa extremadamente dificultosa. Pero es que aunque lo consiguiese, al segundo esa información estaría obsoleta, porque habría nacido y muerto gente. Por lo tanto, más que estudiar a toda la población, generalmente lo más recurrente es que trabajemos con una muestra. Cogeremos una muestra que sea representativa de la población objeto de estudio y trabajaremos con esta muestra, con el objetivo posteriormente de extrapolar, generalizar e inferir la información de la muestra hacia la población. Aquí tenemos las dos vertientes fundamentales dentro de la estadística. La estadística descriptiva, que consiste en describir la información muestral, describimos datos muestrales, que es la vertiente fundamental de esta asignatura, para luego poder trabajar la estadística inferencial, que es cuando generalizamos, extrapolamos de la muestra hacia la población, ¿de acuerdo? Para poder extrapolar será fundamental otro concepto muy típico dentro de la estadística, que es la probabilidad. ¿Por qué? Porque en la muestra, si tenemos 3 individuos y uno tiene 20 años, otro 16 y otro 24, sumamos los 3, divido entre 3 y tengo la media de la muestra. Pero si a partir de esta información quiero estudiar cómo es la población, tendré que trabajar con la probabilidad, porque nunca podré saber a ciencia cierta, 100% seguro, cómo es la población a partir de la muestra. Para saber 100% seguro cómo es la población, debería estudiar a todos los individuos propios de la población. Pero como ya he comentado, es muchas veces imposible o muy costoso poder realizar este tipo de estudios. Entonces siempre haremos este tipo de investigación, diferenciando muy bien, repito, la estadística descriptiva, describimos la muestra, de la estadística inferencial, generalizamos de la muestra hacia la población. En este temario, en esta asignatura, nos centraremos en la estadística descriptiva. Veremos, por ejemplo, estadística descriptiva de solamente una característica univariante o de más de una bivariante, ¿de acuerdo?
o multivariante. Pero en primer término trabajaremos la estadística descriptiva de solamente una característica, ¿de acuerdo? De un solo carácter. Entonces, a partir de aquí hemos hablado de la población que está formada por diferentes individuos, cogemos un conjunto de otros individuos que forman parte de la muestra. Importante, para que la muestra luego permita realizar inferencias, es primordial que esta muestra sea representativa de la población objeto de estudio. Por ese motivo es fundamental el muestreo. El más recurrente será el muestreo aleatorio simple, ¿de acuerdo? En el muestreo aleatorio simple, cada uno de los individuos que forman parte de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra, ¿de acuerdo? Todos los individuos tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra. Entonces, en este caso, todos los individuos se eligen completamente al azar. De esta forma conseguiremos que la muestra sea lo más representativa posible de la población objeto de estudio. Pero claro, ¿qué estudiamos? Tanto de la población, de los diferentes individuos, estudiamos sus características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo si tengo una clase, puedo estudiar su peso, su edad, el género, el color de pelo, color de ojos, lo que quiera. Estas son características, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en esta clase, en esta sala, tenemos diferentes bolígrafos. Si yo, por ejemplo, cojo 2 bolígrafos, de todos los bolígrafos de la población que hay en esta sala, cojo 2. Esto es una muestra. De esta muestra yo podría estudiar distintas características. Podría estudiar, por ejemplo, su color, o podría estudiar, por ejemplo, también el tamaño. Según si hablamos de la información de aspectos más bien cualitativos o más bien cuantitativos, hablaremos de atributos o hablaremos de variables, ¿de acuerdo? Los caracteres de tipo cualitativo son los que se denominarán como atributos. Caracteres de tipo cualitativo son lo que denominaremos como atributos y los caracteres de tipo cuantitativo son los que denominaremos variables. En el caso del bolígrafo, si hablo del color, puede ser color negro, color azul, rojo, sería un atributo, es de tipo cualitativo. En cambio, si hablo de los mililitros de tinta o hablo de el tamaño, ahí hablaríamos de aspectos cuantitativos y haríamos referencia entonces a las variables, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos los caracteres de tipo quali y tipo cuantitativo. Tipo quali se denominan atributos, tipo cuantitativo haremos referencia a las variables, ¿de acuerdo? Atributos son aquellos donde no tiene importancia como tal el número. Puede ser que a veces planteemos números, pero esos números son meras etiquetas. Por ejemplo, si estoy hablando de los números de buses, en una ciudad podemos tener el bus 3, el bus 8, el bus 7. ¿Esto quiere decir que el bus 8 es mejor que el 7 y el 3 peor que el 7? No tiene por qué. Al final son meras etiquetas, ¿de acuerdo? Que indican diferentes recorridos. Ahí hablaríamos de atributos, como lo es también el género, como lo es también, por ejemplo, la información con respecto al color de pelo, color de ojos, son todo ello atributos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablemos de aspectos numéricos y estos números sí que tengan un sentido estricto, hablaremos de tipo cuantitativo variables, ¿de acuerdo? Como puede ser, por ejemplo, el peso, la altura, la edad, son variables numéricas, número de hijos, entonces son de tipo cuantitativo y hablamos de variables. Dentro de las de tipo cuantitativo puedo diferenciar entre las variables discretas y las continuas. Dentro de las variables, que en este caso caracteres de tipo cuantitativo, las variables, podemos diferenciar entre discretas y continuas. Discretas son aquellas que entre 2 valores consecutivos no puede haber ningún valor. Por ejemplo, si os hablo del número de hijos. Entre 0 hijos y 1 hijo no puede haber ningún valor. Tú no puedes tener 0,4 hijos. Alguien dirá, pero es que a veces la media nos da que en España es 1,3. Sí, se puede calcular, pero no puedes tener 1,3 hijos. Tienes o 1 hijo o 2 hijos. Aquí, por muy sensible que sea la herramienta de medida, no puedo ser cada vez más preciso. Es un ejemplo de variable discreta. Entre 2 valores consecutivos no puede haber ningún valor. En cambio, en las continuas, entre 2 valores consecutivos pueden haber infinitos valores. Por ejemplo, si os hablo del peso, entre 80 kilos y 81 kilos.
Entre ambos valores puede haber infinitos valores, según la sensibilidad de la herramienta de medida. Si es más sensible, podré ser cada vez más y más y más preciso. Entonces, si yo digo, yo peso 80 kilos, es que es imposible, porque los números tienden a infinito. Si tu báscula solamente pesa en kilos, claro, pesas 80 o 81, pero hay herramientas que son mucho más sensibles y puedes pesar 80,00001. Entonces, al fin y al cabo, cuando hablemos de variables continuas, hablamos de aquellas variables que entre dos consecutivos puede haber, repito, infinitos valores. Por ejemplo, si os hablo de la variable edad, bueno, en este caso, carácter edad, ¿qué sería? ¿Tipo quali o quanti? No hay duda, es de tipo cuantitativo, es una variable y es discreta o continua. Pues la edad se puede medir en años, pero también en días, en segundos, en milisegundos, podría ser cada vez más y más y más preciso. Hablaríamos de una variable que en este caso es continua. Sería discreta si dijésemos la edad únicamente en años. Si yo midiese la edad solamente en años, se podría considerar como discreta. Y si yo dijese, por ejemplo, por encima de 40 años son gente mayor, por debajo es gente joven, por decir algo, ¿de acuerdo? Entonces se podría convertir básicamente en un atributo, pues haríamos mayores y jóvenes y ya está, ¿de acuerdo? Cualquier variable cuantitativa se puede recategorizar en grupos y al final que trabaje como atributos. Una vez tenemos esto, vamos a mirar las diferentes escalas de medida, que ya veremos que son propias de los diferentes tipos de caracteres, ya sea de tipo quali o tipo cuantitativo. Diferenciaremos 4 tipos: la escala nominal, la escala ordinal, la escala de intervalo y la escala de razón. Cada una de ellas es un grado de complejidad algo mayor. Aquí, si os fijáis, hablamos en primer término de la escala nominal, propia de los atributos, de los caracteres de tipo cualitativo, ¿de acuerdo? Aquí, las variables, cuando hablemos de atributos, veremos que tendremos un concepto importante que son las categorías. Por ejemplo, si os hablo del género, imaginemos el género de forma binaria solamente, hombres y mujeres. Cada una de las opciones son lo que denominamos como categorías. Las opciones de un atributo son las diferentes categorías. O si hablo de, por ejemplo, color de pelo, tenemos gente morena, gente castaña, pelirroja, rubia y otros, voy a poner, ¿de acuerdo? En este caso, por lo tanto, tenemos aquí las diferentes categorías. Cuando hablamos de variables cualitativas nominales, importante, las categorías no están jerarquizadas, no hay una jerarquía preestablecida. No es mejor ser moreno de castaño, a lo mejor para mí sí, pero para otra persona no. No hay un orden preestablecido. En cambio, luego lo veremos, en las ordinales sí. Se habla de nivel de estudios y tenemos primario, secundario, universitario, doctorado. Aquí es evidente que sí que hay un orden preestablecido. La diferencia básicamente entre nominal y ordinal será que en las ordinales hay una jerarquía preestablecida entre categorías. En las nominales no hay ningún tipo de jerarquía preestablecida entre categorías. Tanto nominales como ordinales, pero como estoy hablando de nominales, empiezo por ello, en las nominales, eso sí, las categorías deben ser exhaustivas y mutuamente excluyentes. ¿Qué significa que sean mutuamente excluyentes? Que un individuo no puede estar al mismo tiempo en más de una categoría, ¿de acuerdo? Entonces, repito, las categorías son mutuamente excluyentes. No puede ser que un individuo se encuentre en más de una categoría. Y deben ser exhaustivas. ¿Qué quiere decir ser exhaustivas? Imaginaos que esta opción no la indicase yo. Y tenemos morenos, castaños, pelirrojos y rubios. Y me viene alguien que está calvo. Si está calvo, ¿dónde lo incluimos? Pues evidentemente estaría bien tener una categoría adicional que fuese calvos o, como había puesto anteriormente, una categoría que sea otros, donde se incluya gente teñida, calva, etc. Entonces, en ese caso, es importante que haya exhaustividad, es decir, que todos los individuos se encuentren por lo menos en una de las categorías. Eso es exhaustividad. Y la exclusividad quiere decir que cada individuo se encuentre como máximo solamente en una categoría, no puede estar en más de una, ¿de acuerdo? Esta condición para los atributos o las escalas nominales también se da en las ordinales y en el resto de información. A partir de aquí, por favor, hemos comentado la información de las categorías o las escalas nominales.
propias de atributos de caracteres de tipo cualitativo. Ordinales, mismo concepto, misma idea, pero ahora sí que hay una jerarquía preestablecida entre categorías, sí que hay un orden de categorías. Entonces tendremos el orden correspondiente. Por ejemplo, las notas, y tenemos suspenso, aprobado, notable, excelente y matrícula de honor. Si os fijáis, por favor, cualquier tipo de variable que evidentemente es de tipo cuantitativo, cuando se recategoriza, se convierte al fin y al cabo, siempre que tenga más de dos categorías, en una variable, en un atributo que es de escala ordinal. Por ejemplo, en este caso las notas. Notas provienen de un aspecto numérico, en este caso al recategorizarse en más de dos categorías, se convierte en un atributo que es en escala ordinal, ¿de acuerdo? Como podemos comprobar. Una vez tenemos esto, vamos a la escala de intervalo. En escala de intervalo, básicamente, tenemos unidades de medida constantes. Y aquí sí que nos permite valorar la diferencia entre categorías. Cuando hablábamos de nivel de estudios, de primario a secundario hay más o menos distancia que de secundario a uni. Totalmente subjetivo, no está predeterminado. En cambio, cuando hablemos de la información correspondiente a escalas de intervalo, ahí sí que tendremos unas distancias predeterminadas y poder analizar entre qué valores hay más o menos diferencias. Un ejemplo muy recurrente es la temperatura, por ejemplo, ¿de acuerdo? Cuando la temperatura hay una unidad de medida, tenemos los grados centígrados, por ejemplo, de 0 grados a 1 grado hay una distancia, que es la misma que de 50 a 51 grados. Aquí yo puedo ver cuál es la distancia, si esta es igual, mayor o menor entre diferentes valores. Aspecto que no ocurría cuando hablábamos de las variables, en este caso, o variables o escalas, mejor dicho, ordinales, ¿de acuerdo? Entonces, las escalas de intervalo ya son propias de las variables porque son caracteres de tipo cuantitativo, ¿de acuerdo? En este caso, muy importante, cuando estamos hablando de las escalas de intervalo, hablamos en este caso de aspectos ya numéricos, de valores numéricos, pero no existe un origen natural. Es decir, en estos casos, en la escala de intervalo, el 0 es un 0 relativo. El 0 no indica la ausencia de la característica. Por ejemplo, si aquí hablamos de la temperatura, el 0 no indica la ausencia de la característica, más allá de que el frío o calor no exista. Pero básicamente el 0 no indica, es más, según el investigador que lo crea, hay diferentes tipos de escalas. Tenemos la escala Celsius, escala Fahrenheit, diferentes escalas de temperatura según el investigador. Por lo tanto, hablamos de escalas de intervalo. Dentro de muchos tipos de ciencias es muy recurrente las escalas de intervalo, ¿de acuerdo? En las escalas de intervalo yo puedo estudiar las diferencias entre valores, pero no las proporciones. Proporcionalmente no se puede comparar, aspecto que se ocurrirá cuando trabajemos con las escalas de razón. Las escalas de razón sí que son de origen natural y el 0 sí que indica la ausencia de la característica. En escalas de razón, el 0 sí que indica la ausencia de la característica. Si yo, por ejemplo, peso 0 kilos, indica la ausencia de la característica como tal. Entonces, hay un origen natural y aquí tiene sentido tanto estudiar las diferencias como también las proporciones correspondientes, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver, cada una de las diferentes escalas es un tanto más compleja que la anterior y mantiene las características de la anterior. Aquí solamente era para diferenciar, aquí para diferenciar y orden, aquí diferenciábamos orden y las diferencias se podían analizar, y aquí además tenemos un 0, que es un 0 no arbitrario, un 0 que indica la ausencia de la característica y nos permite mirar las diferencias y también estudiar las proporciones correspondientes. Todo esto también, por favor, si volteáis la página, en la página 3 lo tenemos, las diferentes escalas con las operaciones empíricas básicas. Si os fijáis, nominal, solo relación de igualdad, ordinal, relación de mayor-menor, intervalo, no origen natural, pero se pueden estudiar diferencias, y razón, origen natural, y además se pueden estudiar diferencias y proporciones, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, ¿qué vamos a analizar? Vamos a analizar las formas de observar la realidad, que es el objetivo primordial para estudiar estos caracteres, ya sean de tipo cualitativo, atributos, o sean de tipo
cuantitativo, por lo tanto, variables. Las diferentes escalas, como ya hemos dicho, nominal y ordinal, son del tipo de atributos, tipo cualitativo, y la de intervalo y la de razón de variables de tipo cuantitativo. Entonces, aquí en la página 3, parte central, por favor, tenemos las diferentes formas de observar la realidad. Entonces, podemos atendernos a las fuentes correspondientes, ya sea con datos primarios y secundarios, y atendiendo a la cobertura, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de qué parte de la población se observa. Entonces, tenemos exhaustivas o parciales. Exhaustivas cuando se observan las características para toda la población. Se considera exhaustiva si yo puedo estudiar toda la población. Claro, si la población es, por ejemplo, únicamente vuestra clase, podría plantear estudiar toda la población. Si la población corresponde a toda España, es mucho más complejo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de exhaustivas, es cuando estudiamos a toda la población. Generalmente, dentro de la estadística, cuando estudiamos toda la población, hablamos del censo. Si estudiamos a todos los individuos que forman parte de la población, se denomina el censo, ¿de acuerdo? Y lo más recurrente serán los parciales, cuando trabajaremos algunos de los elementos de la población. No trabajaremos con todos los elementos, sino solamente con un grupo, una muestra de individuos que formen parte de la población. Será primordial, como antes comentábamos, que esta muestra sea lo más representativa posible de la población para luego poder extrapolar, generalizar, inferir datos a toda la población. Y luego tenemos observaciones temporales y transversales. Importante, yo puedo estudiar la información en un momento concreto o puedo estudiar la información a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos los dos estudios principales y también luego la posibilidad de combinar ambos. Estudios transversales son aquellos que se estudian en un momento concreto. Las observaciones se refieren al mismo instante de tiempo. En un momento concreto yo estudio las notas correspondientes al primer parcial. Si voy estudiando notas durante todo el curso, sería un estudio en ese caso temporal o longitudinal, ¿de acuerdo? Cuando en esos casos se procede a observar una característica de interés o un fenómeno a lo largo del tiempo. Estudiamos durante el transcurso del tiempo las características que nos interesan. Y luego tenemos datos panel, que como podemos comprobar aquí, es una combinación de los dos anteriores, de estudios transversales y de estudios temporales. Todo esto es básico, son conceptos para poder entender mejor la información que ahora mismo analizaremos, que ya es una vertiente mucho más numérica, mucho más práctica. Vamos, por favor, a la siguiente página, página 4, donde empezaremos trabajando las frecuencias, ¿de acuerdo? Plantearemos tablas de frecuencias. ¿Por qué realizamos esto? Imaginemos un ejemplo sencillo, por ejemplo, color de pelo, ¿de acuerdo? Es un atributo y es en este caso, una escala que es evidentemente nominal, porque no hay una jerarquía preestablecida entre categorías. Y tenemos 1000 personas, una persona rubia, otra persona morena, otra castaña, morena, rubia. Si tenemos así los 1000 datos, es una locura analizarlos todos. Es mucho más sencillo plantearlos mediante gráficos o mediante tablas, que es lo que vamos a comentar, cómo plantear esta información de forma resumida, simplificada, en una tabla de frecuencias. Entonces, en la tabla de frecuencias, misma información, plantearemos las diferentes categorías. Aquí tenemos, por ejemplo, rubios, morenos, castaños y otros, pongo, ¿de acuerdo? Deben ser exhaustivas las diferentes categorías y mutuamente excluyentes. Estas son las diferentes categorías, ¿de acuerdo? Seguidamente, planteamos la información correspondiente a n sub i, que es la frecuencia absoluta, el número de individuos que hay en cada categoría. Me lo invento, pero esto sería, si tuviésemos, por ejemplo, 3 rubios, tenemos, por ejemplo, 10 morenos, tenemos, por ejemplo, 6 castaños y 1 que es otro tipo de color. Entonces tendríamos 3, 10, 13, 16, 20. La muestra estaría formada en este caso por 20 individuos, ¿de acuerdo? Tenemos 3 rubios, 10 morenos, 6 castaños y 1 que forma parte de otro tipo de color de pelo. ¿Qué más tenemos también? La frecuencia absoluta acumulada. Luego explicaremos cuándo tiene sentido y cuándo no las acumuladas, pero para ir un poco más rápido ya la planteo, que es una n mayúscula, y es acumular. Aquí tendríamos 3, más 10, 13, más 6, 19, más 1, 20. La última categoría en la frecuencia
absoluta acumulada siempre debe ser igual al total de la muestra, siempre, si no es que algo hemos realizado de forma incongruente, ¿de acuerdo? Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa corresponde a la frecuencia absoluta entre el total de la muestra. Por ejemplo, para hacer 3 entre 20, 0,15, 10 entre 20, 0,5, 6 entre 20, 0,3 y 1 entre 20, 0,05. Este sumatorio siempre debe dar 1, 0,15, 0,65, 0,95 y 1. Perfecto. Esta es la frecuencia relativa. Y luego también tengo la frecuencia relativa acumulada, que consiste en acumular la información de las frecuencias relativas. Y esta última siempre debe ser 1. Mirad, 0,15 más 0,5, 0,65 más 0,3, 0,95 más 0,05 sería igual a 1. Así es como planteamos la información. A veces también podemos plantear la información con porcentajes. Lo voy a plantear ahora mismo y luego lo borraré, porque no me importa en exceso. Esto es una P minúscula y esto es una P mayúscula, ¿de acuerdo? La P minúscula es el porcentaje individual. Entonces sería 0,15%, el 15%, 0,5%, 50%, 30% y 5%. Si sumamos todo esto, suma el 100%. Y aquí el porcentaje acumulado, lo mismo, 15 más 50, 65, más 30, 95, más 5, el 100%. Así es como podríamos plantear la información correspondiente a una tabla de frecuencias para que visualmente analicemos rápidamente la información. ¿Qué ocurre? Que cuando hablamos de variables, en este caso atributos de escala nominal, hay un problema. ¿Cuál es el problema, básicamente? Que las acumuladas no tienen ningún sentido. Yo os puedo preguntar, ¿cuántas personas son morenas? 10. ¿Qué porcentaje de personas son castañas? Personas castañas, 30%. Pero os puedo preguntar, ¿cuántas personas son como máximo castañas? ¿Qué significa como máximo castañas? ¿Qué hay por debajo de castaño? ¿Qué hay por encima? No hay una jerarquía. Por lo tanto, las acumuladas no tiene ningún sentido cuando estemos trabajando con con atributos de escala nominal, ¿de acuerdo? Si hablásemos atributos de escala ordinal, ahí sí que tendría sentido, que es lo que ahora comentaremos. Pero atributos de escala nominal, las acumuladas no tienen ningún sentido, totalmente incongruente. Entonces, en este caso, por favor, si yo os plantease, por favor, la información correspondiente a nivel de estudios, y planteamos nivel de estudios primario, secundario, universitario y doctorado. Aquí sí que tiene sentido trabajar con las acumuladas. Es un atributo, pero medido en escala ordinal. Las categorías tienen una jerarquía preestablecida. Yo os pregunto, ¿qué proporción de gente tiene exactamente estudios secundarios? Exactamente secundarios es el 0,5 en proporción. Porcentaje, 50%. Número, 10. Si os digo, ¿qué porcentaje de los individuos tienen como máximo estudios secundarios? Es decir, estudios secundarios o inferiores. ¿Qué porcentaje tiene estudios secundarios o inferiores? Estos tres y estudios son el 65%. Que tengan como máximo estudios secundarios o inferiores, incluiría secundarios y primarios y sería el 65%. En cambio, si os pregunto, ¿qué porcentaje de gente tiene como mínimo estudios universitarios? Es decir, universitarios o superiores. Pues sería el 35%. Universitarios y doctorado, porque esos tienen como mínimo estudios unis o superiores. Sería el 35%. Si os pregunto, ¿cuántas personas tienen como mínimo estudios unis o superiores? 6 más 1, 7, ¿de acuerdo? En cambio, si os pregunto exactamente cuántos tienen estudios universitarios, serían 6, ¿de acuerdo? Estas tablas me dan mucha información, no tienen excesiva dificultad, pero es primordial que las entendamos. Haremos más ejemplos de información, pero quiero, por favor, que en un primer término ya entendiésemos esta idea, ¿de acuerdo? Luego tenemos, de forma muy parecida, cuando trabajemos con variables discretas, es decir,
Ya hablamos de tipo cuantitativo, caracteres tipo cuantitativo, y que en este caso son discretas, variables con dos valores, entre ambos no hay ningún tipo de valor posible. Y tengamos pocos valores, por ejemplo, si os hablo de número de hermanos, y tenemos 0 hermanos, 1 hermano, 2 hermanos y 3 hermanos. Aquí también podría plantear igual toda la tabla que estamos aquí analizando. Misma información. Podríamos podría preguntaros, ¿cuántas personas tienen como máximo 2 hermanos? Como máximo 2 quiere decir 2 o menos, que serían 19. Como máximo 2 hermanos son 19 personas. ¿Qué porcentaje de personas tienen como máximo un hermano? Como máximo son 65%. ¿Cuántas personas tienen exactamente un hermano? Exactamente un hermano son 10. Y así podrían preguntarme lo que quisiesen con estas tablas. Una vez dicho esto, por favor, antes de adentrarnos en la información un poquitín más compleja, que es ya cuando estemos trabajando con intervalos, con ejercicios donde estemos tabulando la información, ya que tenemos muchos valores, que sean ejemplos de discretas con muchos valores o siempre con variables continuas, vamos a plantear el ejemplo 1 y el ejemplo 2. En el ejemplo tenemos clase de cada alumno. Entonces, aquí tenemos la información de clase A, B y C. Esto es evidentemente un atributo, es un carácter en este caso, de tipo cualitativo y hablamos de atributos. Y tenemos A, B, C. La frecuencia absoluta, ¿cuál sería? ¿Cuántas A's vemos? Únicamente 2. ¿Cuántas B's? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas C's? 1 y 2. Así podríamos rellenar toda la información, ¿de acuerdo? Tendríamos 2 y 6, 8 y 2, 10, que es equivalente a este. La frecuencia relativa sería 2 entre 10, 0,2, 6 entre 10, 0,6 y 2 entre 10, 0,2. Todo ello, 1. Y la frecuencia relativa acumulada, que sería ir acumulando la información correspondiente. De forma igual, podríamos plantear el ejemplo 2, no tiene más dificultad. Lo que sí me interesa, por favor, es analizar cuando estamos trabajando con intervalos. Aspecto muy recurrente, repito, con variables discretas con muchos valores y con variables cuantitativas, ¿de acuerdo? Entonces, imaginaos, por favor, que hablamos de edades y tenemos gente con edades desde recién nacidos hasta como máximo 79 años. Voy a plantear, por ejemplo, de 0 hasta 20. Luego planteo de 20 hasta 40. Planteo de 40 hasta 60. Y por último planteo de 60 hasta 80, ¿de acuerdo? Aquí planteamos intervalos. ¿Qué ocurre? Que el objetivo de las tablas de frecuencias es que sea simple visualizar la información. Si tenemos, en este caso, en vez de 4 filas, tuviésemos 70 filas, la tabla tampoco sería muy cómoda de analizar. Entonces lo que hacemos es plantearlo con intervalos. Así es mucho más cómodo y sencilla la información correspondiente. Cuando trabajemos con intervalos, mirad siempre que siempre tenemos abierto cerrado, es decir, el 20 debe quedar claro dónde está incluido. Aquí el 20,000 estaría incluido aquí y el 20,0001 ya estaría aquí dentro, ¿de acuerdo? A partir de esta información, ¿qué ocurre? Que tenemos el límite inferior del intervalo. En el primer intervalo esto sería el 0 y el límite superior, que sería en el primer intervalo el 20. Entonces siempre planteamos así la información, límite inferior y límite superior del intervalo. A partir de ello puedo mirar la amplitud del intervalo. La amplitud es el valor mayor menos el valor menor del intervalo. Voy a quitar un segundo los porcentajes, que ahora mismo los podría plantear también, pero para tener más espacio voy a plantear lo que ahora me interesa, es la amplitud. La amplitud es importante tenerla en cuenta cuando trabajamos con intervalos. Aquí es 20 menos 0, 0, 20. 40 menos 20, 20. Todos tienen aquí la misma amplitud, pero no siempre ocurrirá esto. No siempre todos tendrán la misma amplitud, ¿de acuerdo? Depende del tipo de ejercicio, puede ocurrir que tengan distinta amplitud. Por eso hay que analizarlo siempre para poder realizar el ejercicio. Luego, ¿qué ocurre? Que también se puede plantear cálculos que luego analizaremos como la media, varianza, etc. Ahora imaginaos que tengo el ejemplo anterior, ¿de acuerdo? Que tuviese número de hermanos. 0 hermanos, 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? Y me preguntasen por la media. Lo veremos luego, pero todo el mundo conoce la media, que es sumar todos los valores
y dividir entre n, básicamente, ¿de acuerdo? Así es como buscamos la media. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos, en este caso, 3 personas con 0. Entonces podríamos poner 0 más 0 más 0, o lo que es lo mismo, 0 por 3, ¿verdad? Luego tenemos 10 personas con un hermano. Entonces puedo poner 10 veces el 1, o lo que es lo mismo, 1 por 10. Más 6 personas tienen 2 hermanos. Podría poner el 2 6 veces, o lo que es lo mismo, 2 por 6. Y por último tenemos una persona con 3 hermanos, pues 3 por 1 o 3. Y todo ello entre 20. Así, 0 por 3, más 1 por 10, más 2 por 6 más 3, es decir, 12, 15, 10, 25 entre 20, 1,25 correspondería a la media, ¿de acuerdo? Pero claro, si estamos trabajando con intervalos, ¿cómo buscamos la información, por ejemplo, de la media? Claro, 3 personas tienen de 0 a 20, ¿pero qué tienen? ¿3, 8, 9, 15 años? No lo sé. Entonces lo que haremos será buscar lo que denominamos como la marca de clase, ¿de acuerdo? La marca de clase será el punto central de la distribución. Cogeremos el valor superior, le sumaremos el valor inferior del intervalo y lo divide entre 2. Es decir, en este caso, 0 más 20, 20. Entre 2, 10. 20 más 40, 60. Entre 2, 30. 40 más 60, 100. Entre 2, 50. Y 60 más 80, 140. Entre 2, 70. Buscamos al fin y al cabo la información del punto central. Es únicamente eso. Buscamos el punto central del intervalo y a partir de aquí podría buscar la media. La media sería 3 por 10, más 10 por 30, más 6 por 50, más 1 por 70, entre 20. Así es como resolveríamos este tipo de ejercicio. Esto es la amplitud, la marca de clase, y nos falta también la densidad, ¿de acuerdo? La densidad de frecuencia del intervalo. Básicamente lo plantearemos con d sub i. A veces lo veréis como h sub i, pero generalmente lo más recurrente es que lo veamos como d sub i. Y es una relación entre la amplitud y la información correspondiente a la frecuencia absoluta. Cogeremos la frecuencia absoluta y la dividiremos entre la amplitud. Es decir, cogeríamos 3 entre 20 en este caso. Si hacemos 3 entre 20, 0,15. 10 entre 20, 0,5. 6 entre 20, 0,3 y 1 entre 20, 0,05. Ha dado casualidad que en este caso coincide con esta información por aquí también la n de 20, pero ha sido casualidad completamente, ¿de acuerdo? Así es como buscamos la densidad, la frecuencia absoluta entre la amplitud. Una vez tenemos esto, vamos a plantear todos juntos para que veamos cómo se resuelve esta información el ejemplo 3. Y luego nos adentraremos en la información de los diferentes tipos de gráficos, para ya empezar a realizar diferentes cálculos para analizar la información de una característica solamente. Vamos a comentar el ejemplo 3. Aquí tenemos ya los intervalos planteados. Tenemos intervalos, el primero fluctúa de 0 a 2, el siguiente de 2 a 4 y así progresivamente. Entonces, planteamos nuestra información. Tenemos de 0 hasta el 2, tenemos desde el 2 hasta el 4, del 4 al 6, del 4 al 6, del 6 al 8 y por último de 8 a 10, ¿de acuerdo? Esta es la información que estamos trabajando. A partir de aquí voy a buscar, como trabajamos con intervalos, la información de la marca de clase. 0 más 2, en este caso entre 2, 1. 6 entre 2, 3. 10 entre 2, 5. 14 entre 2, 7 y 18 entre 2, 9. Aquí tenemos la marca de clase. Seguidamente, la frecuencia absoluta. Aquí voy a perder un poco de tiempo, pero será básicamente por debajo del 2 incluido. ¿Cuántos tenemos? Si no me equivoco, tenemos el 1,9 y no veo ninguno más. Solo tenemos 1, ¿verdad? Del 2 al 4 tenemos el primero 3,4, 1, 2... Solamente veo 2 yo. Del 4 al 6, ¿cuántos tenemos? 1, 2, 3, 3 solamente. Del 6 al 8, 1, 2, 8 incluido, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 9 si no me equivoco. Y del 8 al 10, 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es la información. 1 y 2, 3, 3 y 6, 3 y 3, 6, 15, 20 en total tenemos en este caso. Podría plantear la frecuencia absoluta acumulada. Aquí tendríamos 1 y 2, 3 y 3, 6 y 9, 15, 20, ¿de acuerdo? Podría plantear la frecuencia relativa. 1 entre 20, 0,05, 2 entre 20, 0,1, 3 entre 20, 0,15, 9 entre 20, 0,45, 5 entre 20, 0,25. Si sumamos todo esto, 1, lo puedo comprobar, mirad, la frecuencia relativa acumulada, 0,05, 0,15, 0,30, 0,75 y 1. Así es como plantearíamos. Si multiplicamos por 100, tendríamos los porcentajes. Pero aquí me habla básicamente de las amplitudes también. Voy a plantear la amplitud. La amplitud sería en este caso 2, 2, 2, es la misma en todas ellas. La amplitud es 2. Y ya que estamos, podría mirar también la información de la densidad. La densidad sería 1 entre 2, 0,5. 2 entre 2, 1. 3 entre 2, 1,5. 9 entre 2, 4,5. Y 5 entre 2, 2,5. Estas son aquí las densidades. Así es como planteamos fácilmente y rápidamente la información para que sea mucho más sencilla su correspondiente interpretación y análisis. Una vez tenemos esto, por favor, vamos a plantear los distintos gráficos según el tipo de caracteres que estemos trabajando. Si estamos trabajando atributos, si estamos trabajando variables, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tenemos esto, vamos a plantear los correspondientes gráficos. Si estamos trabajando con atributos, los más recurrentes son dos, ahora comentaremos 4. Diagrama de barras, muy recurrente. Tenemos las barras correspondientes, si hablamos de color de pelo, moreno, rubio y otros, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es un diagrama de barras. También podría plantear un diagrama de sectores o ciclograma, que tendríamos morenos, rubios y otros, ¿de acuerdo? Generalmente, si la variable es una variable nominal, si el atributo es un atributo nominal, en escala nominal, me es indiferente. Pero si es en escala ordinal, se recomienda a veces más el de barras, ya que me aporta más información, porque puedo ordenar los datos y ver las barras, si van aumentando, disminuyendo, etc. Pero ambos son recomendables cuando hablamos de atributos. El diagrama de barras y de sectores. También tenemos el pictograma, que consiste en asociar cada categoría un dibujo correspondiente, ¿de acuerdo? Que sería parecido al de barras, pero con algún tipo de dibujo para identificar las diferentes frecuencias y las diferentes categorías. Y luego también tenemos el cartograma. Pictograma y cartograma, está bien tenerlos en cuenta, pero son mucho menos importantes que el diagrama de barras y el de sectores que también podemos analizar. Esto respecto a los atributos. Luego tenemos las variables. Y aquí diferenciaremos variables agrupadas y sin agrupar, variables sin agrupar y variables agrupadas, ¿de acuerdo? Cuando hablemos de variables sin agrupar, como puede ser, por ejemplo, lo que antes comentábamos, número de hijos, se puede plantear 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos, por ejemplo. Aquí hablamos, evidentemente, también de un diagrama de barras, ¿de acuerdo? Un diagrama de barras. En este caso, también, como podemos ver, se podría plantear un diagrama en escalera, porque así se va viendo la información correspondiente a las frecuencias acumuladas. Entonces, aquí tendremos diagrama de escalera. Este diagrama de escalera también se podría llegar a plantear si hablásemos de atributos medidos en escala ordinal. Si hablásemos de atributos en escala ordinal, se podría plantear, como hay un orden preestablecido, la información de escalera. Aunque no es tan recurrente, generalmente se plantea más bien en este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Pero que tengáis en consideración por si acaso. Diagrama de barras, diagrama de escalera y también a veces nos plantean un polígono de frecuencias uniendo únicamente los puntos más elevados de la barra. Si yo planteo en cada barra y planteo esta línea,
hablaríamos básicamente de los polígonos de frecuencias, que se traza básicamente sobre el diagrama de barras, uniendo los puntos más elevados de cada una de las diferentes barras, ¿de acuerdo? Esto cuando hablamos de variables sin agrupar. Voy a poner no agrupadas, que quede claro. Si hablásemos de variables agrupadas, tenemos el diagrama de caja. El diagrama de caja también se podría plantear en ejemplos sin agrupar, pero que tuviesen muchos valores, ¿de acuerdo? Si fuesen ejemplos sin agrupar, pero con muchos valores, también se podría llegar a plantear. Entonces, podríamos plantear esto, el diagrama de caja, si tuviésemos, repito, muchos valores en la variable que estuviésemos trabajando. El diagrama de caja nos indica la siguiente información. Este de aquí es el valor máximo, no siempre, luego lo comentaré. Este de aquí es el cuartil 3. También comentaremos cuartiles en la siguiente clase, ¿de acuerdo? Este de aquí es el cuartil 2 y este el cuartil 1. Y este de aquí es el valor mínimo. Sin que os quiera liar nada, el cuartil 1 básicamente es el valor que deja por debajo suyo el 25% de los casos y por encima el 75%. Me sirve un poco para saber colocar a los individuos dentro de la distribución que estemos trabajando. Si yo os digo, por ejemplo, en el examen de estadística he sacado un 8, y está bien, dice, y correspondo al cuartil 1. ¿Qué quiere decir? Que el 75% de la gente ha obtenido notas por encima de la mía. Entonces, está bien un 8, pero en comparación con la gente he sacado una nota bastante inferior a la gran mayoría, ¿de acuerdo? Así es como planteamos el cuartil 1, el 2 y el 3. Lo explicaremos con más tranquilidad esto en siguientes clases. Y decía que esto es el valor máximo y este valor mínimo, pero no es del todo cierto, porque si hubiese valores atípicos, outliers, la patilla o bigote no puede ser muy larga, solamente puede ser 1,5 veces el rango intercuartílico, ¿de acuerdo? Rango intercuartílico es la distancia de aquí hasta aquí. Todo esto, de momento, os lo estoy comentando para explicar el gráfico, pero lo veremos con más tranquilidad en la siguiente clase, ¿eh? Solamente tengamos un poco la idea. Entonces, rango intercuartílico es esta distancia. Para que todo el mundo vea bien, si hablamos, por ejemplo, de el peso, y tenemos que el cuartil 2 corresponde a 80 kilos, cuartil 3, 83 kilos, cuartil 1 corresponde a 78 kilos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, rango intercuartílico, la diferencia entre cuartiles, correspondería a 5. 5 por 1,5 es 7,5. ¿Qué ocurre? Que si el valor máximo fuese 86, se indica así y ya está. Pero si el valor máximo es 93, ¿qué ocurre? Que la patilla o bigote solamente puede ser 7,5 puntos. De 83 hasta 7,5 más, llegamos al 90,5. Por lo tanto, cualquier valor por encima del 90,5 se va a indicar mediante algún tipo de símbolo para identificar que hay valores outliers, valores extremos, valores atípicos. Lo mismo ocurriría por la parte inferior. Por eso os comentaba que generalmente esto sería valor mínimo, pero si hubiese algún valor por debajo de 70,5, esto no llegaría hasta el mínimo total, sino que habría algún signo de puntuación para discernir que hablamos de valores atípicos, outliers, ¿de acuerdo? Esto es el diagrama de caja. Luego también tenemos el histograma. El histograma es muy parecido al diagrama de barras, pero entre barras no hay separación, porque hablamos de variables que están agrupadas en intervalos. Por ejemplo, si hablamos de las edades, de 0 a 20 años, de 20 a 40, de 40 a 60. No hay espacio entre barras, como sí ocurría cuando hablábamos del diagrama de barras. Y por último tenemos el polígono de frecuencia acumulada, que es parecido al diagrama de escalera, pero cuando hablamos de variables agrupadas. Tendríamos el polígono de frecuencias acumuladas. Se va acumulando la información y analizamos los diferentes datos. También se podría plantear el polígono de frecuencias, planteando solamente esta información en los puntos del histograma más elevados. Pero se puede plantear esto y también, si hablamos de las acumuladas, se podría plantear así el polígono de frecuencias acumulado.
Una vez tenemos los diferentes gráficos más recurrentes según el tipo de caracteres, si hablamos de atributos o variables agrupadas y sin agrupar, vamos a mirar ya las diferentes medidas que podemos ir analizando. Empezaremos analizando las medidas de localización, ¿de acuerdo? Empezaremos comentando. Importante, hasta ahora, tanto los gráficos como también las tablas de frecuencia, lo que me aportaban era simplificar, analizar mejor la información. En vez de tener todos los datos en una matriz de datos, tenemos la información mucho más simplificada y rápida para entenderla de forma más cómoda y sencilla. Ahora nos centraremos en las medidas de localización, que son diferentes medidas para analizar rápidamente las características de la variable. Entonces, tenemos medidas de localización y diferenciamos las de tendencia central y las que no son de tendencia central. Dentro de tendencia central vamos a comentar la media, comentaremos la mediana y comentaremos la moda. Luego también haremos referencia a la media armónica y también la información correspondiente a la media geométrica, ¿de acuerdo? Entonces comentaremos la media aritmética, pero además comentaremos la media geométrica y la media armónica. Comentaremos la información correspondiente a ambas. La media geométrica y la armónica las tenéis en la página 9, ¿de acuerdo? Pero, lo repito, lo primordial es la media aritmética, la mediana y la moda. Y luego comentaremos las medidas que no son de tendencia central, que básicamente serán los cuantiles. Aquí diferenciaremos los cuartiles, comentaremos también los deciles, los percentiles y también comentaremos la mediana. La mediana realmente es de tendencia central, pero se considera que está dentro de los cuantiles, por lo tanto también lo comentaremos a unas sabiendas que sí que se trata de una medida de tendencia central. Hoy empezaremos comentando esta información para analizar la media, mediana y moda. Y ya en la siguiente comentaremos la información de las medidas que no son de tendencia central, así como también la media armónica y la media geométrica. Empecemos, por favor, entonces, en la página 6, parte superior, donde buscamos la información de la media aritmética, que es el sumatorio de todos y cada uno de los valores, desde i hasta la categoría en cuestión, valor en cuestión, por la información de n sub i, el número de individuos que están en dicha condición. Y todo ello entre la n. Así es como plantearíamos la información. También otra opción sería hacer el sumatorio de cada uno de los valores por su frecuencia relativa. Estos cálculos es lo que he hecho anteriormente cuando hablaba del número de hijos, que hacía 0 por 3, 1 por 10 y así progresivamente. Es esta idea y no tendría más dificultad. Propiedades generales de la media aritmética. En primer término, lo tenemos aquí la información, la suma de las desviaciones de los valores observados con respecto a la media es 0. Es decir, si yo hiciese la suma de todas las diferencias de los valores con respecto a la media, habrá diferencias por debajo, por encima, y me acabaría dando 0, ¿de acuerdo? El segundo punto, si una variable experimenta una transformación lineal. Tened esto en consideración, esto lo veremos también en la siguiente clase, pero tened en consideración. Yo tengo la variable x y creo la variable y, que es a más bx, ¿de acuerdo? Y yo disponía de la media de x. Pero claro, al hacer la x por un valor y sumarle otro, la media de y, ¿cuánto valdrá? Lo puedo hacer muy sencillo. Si yo hago a más b por la media de x, con este cálculo obtendría la media de la variable que estoy creando, a partir de multiplicarle y sumarle un valor a la variable original. Así de simple, así de rápido, podríamos obtener este tipo de ejercicios. Esto es la información correspondiente a una transformación lineal, ¿de acuerdo? Si tenemos una variable que no cambia, si todo el mundo tiene 20 años, evidentemente la media será dicha constante, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, si el total de individuos se divide en varios grupos y se conocen medias de dichos grupos, se puede calcular la media global, que es básicamente la media ponderada, ¿de acuerdo? Podemos trabajar con la media ponderada, que correspondería ¿a qué?
Para buscar la media global haríamos el sumatorio de cada una de las medias individuales por su ponderación entre el sumatorio de todas las ponderaciones. Para que sea muy simple, imaginad un examen. Tenemos gente rubia, gente morena y otros, ¿de acuerdo? La media de la gente rubia es de un 6, la media de la gente morena es de un 3 y la media de otros es de un 9, ¿de acuerdo? El número de rubios es de 20, número de de morenos es de 60 y el número de otros es de 10. Con esta información yo podría buscar la media global, que sería, en este caso, 6 por 20, más 3 por 60, más 9 por 10, y todo ello entre 20 más 60, 80, más 10, 90. Así es como podría buscar de forma rápida y sencilla la media global. Es una media ponderada, no tiene más. Si en vez de esto me dijesen, por ejemplo, son rubios el 30%, morenos el 60% y otros el 10%, podría haber hecho 6 multiplicado por 0,3 si quiero, 3 por 0,6 y 9 por 0,1. Todo ello entre 1, ya que 0,3 más 0,6 más 0,1 es 1. Así de simple. Una media ponderada sin menor complicación, ¿de acuerdo? Entonces, para buscar cualquier tipo de ejercicio que estemos realizando respecto a la media, si yo tengo la información de, por ejemplo, grupos de edad, y tenemos de 0 hasta 20 años, ¿de acuerdo? Luego tengo la información desde 20 a 30, y luego tengo la información correspondiente de 30 a 60, ¿de acuerdo? Si tuviésemos esta información y tenemos aquí las frecuencias, y tenemos aquí 10, 15 y 30, ¿qué ocurre? No me gusta, perdón. 6, 15 y 30. ¿Qué ocurre? Que debería buscar la marca de clase. De 0 a 20 el centro es 10, de 20 a 30, 25, y de 30 a 60, 45. Ahora podría buscar la media. Esta media no es una media ponderada, es la media general, ¿de acuerdo? Que sería 6 por 10, más 15 por 25, más 30 por 45, entre total, que total son 51. Así es como buscaríamos la media, no tiene más dificultad. Una vez visto la media aritmética, vamos a mirar la mediana. La mediana básicamente es el punto central de la distribución. Es el valor que deja por debajo suyo el 50% y por encima el otro 50%. El punto que deja 50% por debajo y 50% por encima. Muy importante, si tenemos un examen donde la nota mínima es un 0 y la máxima es un 10, ¿cuál sea la mediana? Muchas veces la gente dice que en este caso la mediana será de 5. No tiene por qué. ¿Puede serlo? Evidentemente sí. Pero imaginaos, por favor, que tenemos un grupo de gente donde todo el mundo saca un 0 y solo una persona saca un 10. La mediana sería 0. Es el valor que deja por encima suyo el 50% de los casos y por debajo el otro 50%, ¿de acuerdo? Importante, al dar esta circunstancia, la mediana es mucho menos sensible, más robusta que la media. ¿Qué quiere decir eso? Que la media, ante algún valor extremo, rápidamente se ve afectado. La mediana no, la mediana es más robusta, es menos sensible ante la presencia de valores extremos. También hay que tener en consideración que la mediana no tiene en consideración todos los índices de hacer el cálculo. Busca el punto central y le da igual que esto sea 0, sea 6 o sea 8, no le importa. En cambio, en la media sí, en la media tenemos en consideración todos y cada uno de los individuos al realizar los correspondientes cálculos, ¿de acuerdo? Hemos comentado los dos puntos blanquecinos que están en la página 6, parte central. El primero es que no es sensible ante valores extremos, es decir, que es más robusta que la media, en cambio la media es mucho más sensible,
y el segundo punto, que no trabajamos con todos los valores para calcular el valor exacto de la mediana, ¿de acuerdo? ¿Qué quiero decir con la idea de robusto y sensible? Si tenemos un grupo de gente que tienen 20 años, 21, 21, 21 y 22, si aquí buscase la media, me daría 21, y la mediana, que es el punto central, también sería en este caso 21. Si aquí en vez de 22 fuese esto 82, la mediana no habría cambiado. En cambio la media sí, se vería afectada. Un valor extremo ya comportaría que fuese 30 y pico la media, ¿de acuerdo? Entonces, la media es mucho más sensible ante la presencia de valores extremos que evidentemente pueden acabar distorsionando nuestros valores obtenidos. A partir de aquí, hemos comentado en la mediana, que es el punto central. Entonces, ¿cómo buscamos la mediana? Según si estamos trabajando con datos sin agrupar o con datos agrupados, ¿de acuerdo? Vamos a plantear un ejemplo para que sea muy visual cómo buscar la mediana en datos sin agrupar, cuando estamos trabajando con datos sin agrupar. Por ejemplo, hablamos del número de hijos, 0 hijos, 1, 2 y 3. Y tenemos en este caso la frecuencia absoluta, que es, me lo invento ahora mismo, 3, 2, 12, tenemos aquí, y ponemos aquí también 3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos esta información. Frecuencia absoluta acumulada, 3, 5, 17 y 20. Aquí tenemos la frecuencia relativa, que sería 20, entonces 0,15, 0,25, no, 0,25 no, es 2, 0,1, 0,6 y 0,15, total 1. Y aquí la frecuencia relativa acumulada, que sería 0,15, 0,25, 0,85 y 1. Una vez tenemos esta información, por favor, para buscar la mediana cuando trabajamos datos sin agrupar, tenemos dos opciones. Una opción es analizar la frecuencia relativa acumulada y ver dónde traspasamos el 0,5. Si os fijáis, buscamos el 0,5. Está dentro de esta vertiente, porque esto va de 0 hasta 0,15. Aquí de 0,15 a 0,25. Aquí de 0,25 a 0,85. Por lo tanto, la mediana sería esta de aquí. Así de simple. Miramos donde traspasamos el 0,5 y ahí correspondería a la información de la mediana. Si a veces me da el valor exacto, si aquí fuese justo el 0,5, lo que haríamos sería hacer la media entre este y el siguiente. Si esto fuese 0,5, la mediana sería 2,5, ¿de acuerdo? Repito, si encontramos exactamente el 0,5, buscamos la media entre el valor correspondiente a 0,5 y el siguiente. Si no está el 0,5, buscamos el valor que traspasa el 0,5 y ahí la mediana sería entonces el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Así es como planteamos la mediana con datos sin agrupar. En el momento que estamos trabajando con datos agrupados, ¿qué haríamos, por favor? Tendríamos la misma información, voy a plantear esto, voy a borrar un segundo esto de aquí, tendríamos estos datos, por ejemplo, me lo invento, hablamos, por ejemplo, de edad de 0 hasta 20, de 20 a 40, de 40 a 60 y de 60 a 80, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, haríamos lo mismo, buscaríamos la acumulada a ver si vemos el 0,5. Importante, si hubiésemos encontrado exactamente el 0,5, diríamos que la mediana es 60, ¿de acuerdo? Si encontrásemos exactamente el 0,5, la mediana es el valor superior de dicho intervalo. Si hubiera encontrado justo 0,5, estos datos agrupados, muy importante. Lo normal es que no lo encontremos como esto. Entonces buscaremos donde traspasamos el 0,5 y dentro de este intervalo aplicaríamos la fórmula que tenemos en la parte inferior de la página 6. Es decir, buscaríamos la mediana, el límite inferior del intervalo, 40, más, y aquí muy importante, cogeríamos la información de n entre 2 o 0,5, lo que queramos. Ahora voy a hacer n entre 2. La n es 20,
20 entre 2, 10. Y le restamos la frecuencia absoluta acumulada anterior, ¿de acuerdo? Si aquí era 17, la anterior es 5. Y lo dividimos entre la frecuencia absoluta de la categoría en cuestión, que es 12. Y lo multiplicamos por la amplitud, que es 20. Así obtendríamos la mediana. Evidentemente la mediana debe ser un valor que fluctúe entre 40 y 60, si no es que algo he hecho mal. También podría buscarla de la siguiente forma, poniendo 0,5 y restándolo por la frecuencia relativa acumulada anterior, que sería el 0,25, entre la frecuencia relativa de la categoría en cuestión, que es 0,6, por 20. Así también podríamos plantear y obtendríamos exactamente lo mismo. Así es como se busca la información correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? Una vez visto esto, por favor, vamos a comentar información de la moda y plantearemos algún ejemplo para acabar de entenderlo bien. La moda la tenemos, por favor, en la página 7, parte inferior. La moda básicamente es la categoría que tenga una mayor frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? Básicamente es así de simple. Si hablamos de atributos o hablamos de variables sin agrupar, es muy sencillo su cálculo. Por ejemplo, imaginaos que estamos hablando de la información de color de pelo, moreno, castaño, rubio y otros. Y aquí tenemos la frecuencia absoluta, 10, 3, 2 y 8, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos? Tan sencillo como esto, es mirar cuál es la categoría que tiene una frecuencia absoluta mayor. Por lo tanto, tendríamos que en este caso la moda sería ser moreno, ¿de acuerdo? Si esto fuese 10, sería bimodal. La moda puede tener más de un valor. Aquí diríamos que es bimodal, moreno y también otros, ¿de acuerdo? Si esto fuese 10, diríamos que es trimodal. Hay 3 modas, moreno, rubio y otros. Y si esto fuese 10, diríamos que es amodal. Aquí no habría moda porque no hay ninguno que destaque por encima del resto. Pero el ejemplo que teníamos anteriormente, que era esta información, comentábamos que la moda era ser moreno. Si hablamos, por ejemplo, de número de hijos, 0, 1, 2 y 3, lo mismo. Si hablamos de variables sin agrupar, miramos la categoría que tenga una frecuencia absoluta mayor, que es en este caso el 0, decimos que la moda es tener 0 hijos, no tiene más dificultad. El problema un poco es cuando trabajemos con variables agrupadas. Si trabajásemos con variables agrupadas, por ejemplo, planteamos la siguiente información. Tenemos 10, 20, 30 y 80, ¿de acuerdo? Y tenemos los siguientes valores. Por ejemplo, las notas de un examen. Y aquí tenemos desde 0 hasta 5, ¿de acuerdo? Aquí tenemos desde 5 hasta 7. Aquí tenemos desde 7 hasta 8, hasta 9, por ejemplo, para hacerlo simple. Y aquí tenemos, de 9 hasta 10, ¿de acuerdo? Tenemos esta información. Entonces, lo que haremos es buscar la información correspondiente a la densidad. Para buscar la densidad, primero buscamos la amplitud, si recordáis. De 0 a 5, 5. 7, 5, 2. 9, 7, 2. Y 19, 1. Y ahora sí que puedo buscar la densidad, que era 10 entre 5, 2. 20 entre 2, 10. 30 entre 2, 15. Y 8 entre 1, 8. A partir de aquí buscaremos el que tenga un valor mayor. Y cuando tengamos esta información, trabajaremos con este intervalo. Así es como buscaremos la moda cuando trabajemos con variables agrupadas. Y dentro de este intervalo plantearemos la fórmula que tenemos en la parte inferior de la página 7, por favor, ¿de acuerdo? Donde plantearíamos la moda. El límite inferior, 7, más, y aquí muy importante, cogemos la densidad correspondiente a el que estemos trabajando, que en este caso es 15, ¿de acuerdo? 15 menos la anterior, la densidad anterior, que sería en este caso 10, ¿de acuerdo?
y todo ello, otra vez, 15 menos 10, y le sumamos la información correspondiente a la densidad del intervalo en cuestión, menos el siguiente, en este caso, que sería la información correspondiente a 15 menos 8. Y todo ello por la amplitud del intervalo, ¿de acuerdo? Así es como resolveríamos este ejercicio. El ejercicio correspondiente a la moda cuando estemos trabajando con variables agrupadas. Entonces, aquí en la parte final de la página tenemos ventajas e inconvenientes de la moda. En primer término, ventajas. Es muy sencillo su cálculo y, muy importante, tampoco es sensible a valores atípicos, ¿de acuerdo? Y es muy sencilla su interpretación. Como inconvenientes, que no intervienen todos los datos y, como decíamos anteriormente, que puede que no sea única. Puede haber más de una moda y eso a veces puede complicar un poco su interpretación. Una vez visto esto, por favor, vamos a plantear de forma relativamente rápido los ejemplos 5, 6, 7 y el 8 de la página 8, ¿de acuerdo? Empezaremos comentando el 5. El 5 de esta página me hablan de una media ponderada, ¿de acuerdo? Nos hablan de medias ponderadas en este caso. Me dice que tenemos 3 exámenes y cada uno tiene un peso distinto. Entonces, primer examen, para hacer la media global, hacemos media ponderada. Primer examen sacamos un 8 y corresponde al 20%. Puedo multiplicarlo por 20 o por 0,2 si quiero. El siguiente es un 9 y vale un 30%. Y el último es un 6 y vale un 50%. Todo lo divido entre 100. Si aquí hubiera puesto 0,2, aquí hubiera puesto 0,3 y aquí 0,5, lo dividía todo entre 1. Y así buscaremos la media correspondiente, sin más dificultad, ¿de acuerdo? Seguidamente, por favor, el ejemplo 6. El ejemplo 6 me dice calcular la mediana. Es un ejemplo donde tenemos aquí los datos y a partir de ellos buscaremos la mediana. Para buscar la mediana, muy importante, si tengo datos sin tabular, como es el ejemplo, ordenamos siempre de menor a mayor. El más pequeño es 0,06. Luego tenemos otro 0,06. Luego tenemos otro 0,06. Luego tenemos un 0,07. Luego tenemos un 0,16. Luego 0,17. Luego el 0,20 y para finalizar 0,22. Importante, para hacerlo de forma sencilla, si estamos trabajando un caso como este, para que todo nos vea bien, tenemos por ejemplo edades, 20 años, 21, 21, 21 y 22, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí 22 mejor. Tenemos esta información. Si aquí busco la mediana, busco el punto central. Para buscar el punto central, cuando trabajamos así con datos, se puede hacer muy sencillo, que es n más 1 entre 2. 1, 2, 3, 4, 5, más 1, 6, entre 2, 3. La posición 3 es la mediana. La mediana sería 21. Entonces, si tenemos un número impar, es muy sencillo, porque me da un número concreto. Pero si aquí tuviese, por ejemplo, otro individuo, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 más 1, 7, entre 2, 3,5. Buscaríamos la posición 3,5, que sería aquí, entre esta y esta. Para hacer la mediana, tendríamos que hacer la media entre ambos valores. Entonces ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 más 1, 9, entre 2, 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay que hacer la media de estos dos, pues sería hacer 0,07 más 0,16 entre 2, 0,115. Esta sería la mediana correspondiente al ejercicio número 6, ¿de acuerdo? Y el ejemplo 7, vamos a hacerlo y luego miraremos la información también del ejemplo 8, ¿de acuerdo? En el ejemplo 7 me dice que calculemos la mediana. Vamos a buscar la información correspondiente a la mediana en este tipo de ejercicios. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo se lleva a término? De la siguiente forma, mirad. Tenemos en este caso los siguientes intervalos. Tenemos de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25, de 25 a 30 y de 30 a 35. Tenemos las frecuencias absolutas que son 3,
voy a hacer la acumulada también, y para que también todo el mundo lo vea, la relativa acumulada. 3, 5, 7, 4 y 2. Todo esto es 21. 3 y 5, 8, 15, 19 y 21. Y aquí haríamos 3 entre 21, 0,14. 8 entre 21, que sería 0,38. 15 entre 21, que sería 0,71. 19 entre 21, aproximadamente 0,9 y 1. Entonces, para buscar la mediana buscamos el 0,5. Aquí lo traspasamos, estamos en este intervalo. Por lo tanto, consiste únicamente en hacer la fórmula de la mediana. El límite inferior, 20, más, aquí puedo plantear n entre 2, o si quiero, 0,5 menos la frecuencia relativa acumulada anterior, entre la frecuencia de la en cuestión, que sería 7 entre 21. Aquí no la tengo justo, la frecuencia relativa sería en este caso 7 entre 21, ¿de acuerdo? Y todo ello multiplicado por la amplitud, que es 5. Así es como resolveríamos el ejemplo correspondiente a la mediana, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, y ya para finalizar, por favor, la clase de hoy, vamos a comentar el ejemplo 8 de la página 8. Aquí tenemos la información de otro ejercicio con también datos agrupados, con intervalos. Recordad eso con intervalos, como veis, tampoco es que sea muy complejo, pero es ciertamente más complejo si fuese sin agrupar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos en este caso los diferentes intervalos de 0 a 5, de 5 a 7, de 7 a 9 y de 9 a 10. No estoy poniendo aquí la información correspondiente a si este grado abierto, pero tenéis en el dossier, así lo comprobáis con tranquilidad. Aquí si quiero, la marca de clase sería 2,5, aquí sería 6, aquí 8 y aquí 9,5. La amplitud, ya que estamos, aquí es 5, aquí es 2, aquí es 2 y aquí es 1. Y podemos poner la frecuencia absoluta, que en este caso es 15, 20, 12 y 3. Si hablásemos de una variable que no estuviese agrupada, miraríamos que la moda corresponde a esta información. Pero como está agrupada, hay que plantear la densidad, que la densidad es la frecuencia entre la amplitud. 15 entre 5, 5. 20 entre 2, 10. 12 entre 2, 6. 3 entre 1, 3. Por lo tanto, este es el mayor, estamos trabajando en este intervalo de aquí. ¿Cómo se resolvería? Para buscar la moda, límite inferior más la información correspondiente a este menos este, 10 menos 5, otra vez 10 menos 5, más 10 menos 6. Es aplicar únicamente la fórmula, ¿de acuerdo? Y así obtendríamos la información correspondiente a la moda. Así es como se resuelven estos ejemplos. Hemos mirado los de teoría central. En la siguiente clase nos centraremos en los cuantiles, que tampoco será nada complejo, porque será muy parecido a cómo resolvíamos la información de la mediana que acabamos de explicar. Cualquier que tengáis por el grupo de WhatsApp o si preferís en directo, lo dejamos por aquí hoy y mucha suerte.